Imagínese la situación, está bajo un motor pesado. El camión tiembla ligeramente porque el trabajo está casi terminado. De repente, algo te llama la atención por el rabillo del ojo izquierdo. Cuando giras la cabeza, lo que ves es aterrador: el gato hidráulico, que soportaba toneladas de peso debajo del eje, ha cedido. El acero cae con un ruido seco sobre el cemento y, en el mismo momento, un chorro de sangre brota de su boca y se extiende por el suelo. En ese momento, ya lo sabes, todo el cuerpo quedó aplastado en la región central. Los médicos confirmarían más tarde que la columna había sido comprimida hasta el punto de hacerla más estrecha que la propia columna, con graves fracturas en las vértebras L4 y L5. El dolor era indescriptible, algo más allá de cualquier escala conocida. La presión aplastó todo entre sus costillas y pelvis, aplanando la parte blanda de su abdomen, donde está su ombligo, como si le hubiera pasado una apisonadora. Era como si el cuerpo hubiera sido partido por la mitad, con esa zona central completamente deformada. 3 arterias principales habían sido cortadas en 5 lugares diferentes y, de repente, me apoderó el conocimiento de que no podría volver a respirar. Los latidos del corazón se aceleraron, aumentando, hasta que el último de ellos hizo eco, y luego, silencio. Ahora conozcamos a Bruce Venetta, quien vivió esta experiencia y tiene una historia extraordinaria que contar. En 2006, Bruce y su esposa dirigían un negocio móvil de mantenimiento de motores diésel. La empresa atendió a clientes en todo el estado, realizando reparaciones en sitio, sin necesidad de llevar el equipo a un taller. Los hospitales, por ejemplo, dependen de generadores diésel para mantener su funcionamiento en caso de un corte de energía. Alguien tiene que ir allí para arreglarlos, y ese alguien era Bruce. Lo mismo se aplica a las obras, canteras y otros lugares donde se instalan grandes motores en lugares de difícil acceso. Su especialidad era la recuperación de motores diésel, enfocándose en revisiones completas y solución de problemas de operación, sin involucrarse en mantenimientos de rutina. Para ello, Bruce dispuso de un camión equipado con herramientas valoradas en unos $100.000. Salía de casa todas las mañanas, a veces conduciendo solo 15 minutos o media hora hasta el lugar de servicio, pero otros días viajaba horas por carretera solo para llegar a su destino. La base del operativo estaba en el garaje de su casa, donde almacenaba piezas y materiales extras. El 16 de noviembre de 2006, estaba aproximadamente a 1 hora de casa, trabajando en un camión de troncos Peterbilt. El martes 14 comenzaron los trabajos, se desmontó el motor, se diagnosticó el problema y comenzaron las reparaciones. A menudo, los lugares donde trabajaba asignaban un mecánico local para ayudarlo, y en este caso, el ayudante era Leonard, alguien que Bruce conocía desde su juventud. Pasaron el martes, miércoles y jueves trabajando en el vehículo. El principal problema era una fuga de refrigerante, y para comprobar si la reparación había funcionado era necesario arrancar el motor y dejarlo funcionar hasta que alcanzara la temperatura ideal. El jueves faltaban pocos detalles para completar el servicio. Leonard estuvo a cargo de reemplazar el filtro de aire del motor y la rueda delantera del lado del pasajero, que había sido removida. Bruce, por su parte, ya estaba metiendo las últimas de sus herramientas en la camioneta, a solo unos minutos de partir. Fue entonces cuando Leonard se acercó y le pidió que mirara una cosa más antes de irse. Bruce recuerda que, antes de contestar, miró el reloj de la pared, eran las 6:10 de la tarde. Había salido de casa a las 6 de la mañana y llegó al lugar alrededor de las 7. Ya eran más de 13 horas de trabajo y la idea de examinar otro problema más no me resultaba nada atractiva. Leonard notó su vacilación y rápidamente aclaró, no necesitaba arreglarlo. Solo quería que Bruce identificara la fuente de una fuga de aceite que apareció frente al motor. El motor, un robusto Caterpillar amarillo, tenía una mancha oscura que reaparecía incluso después de limpiarlo. Leonard solo quería saber de dónde venía la fuga para poder arreglar una reparación más tarde. Quizás era algo simple, que él mismo podía resolver. Para analizar el problema, Bruce necesitaría mirar debajo del camión, en la parte delantera del motor. Para ello, los mecánicos utilizan un equipo llamado carro de inspección, un tipo de tabla con ruedas, sobre la que se tumban para deslizarse debajo del vehículo. Bruce, que creció en un taller y empezó a trabajar con su padre a los 10 años, conocía la diferencia entre herramientas buenas y malas. Las cucarachas suelen ser una pesadilla, se atascan.
No se deslizan correctamente y se detienen en cualquier irregularidad del suelo. Por eso, invirtió en herramientas de calidad, que facilitaron el trabajo y evitaron frustraciones. Con un mal carro de inspección, cualquier guijarro o grieta en el suelo del almacén se convertiría en un obstáculo, dificultando mucho la tarea. Quedó compactado como una hoja de papel entre dos superficies de acero. El impacto no solo aplastó mi cuerpo, sino que también desplazó estructuras internas en formas que nunca hubiera imaginado posibles. En ese momento, el dolor no fue un shock inmediato, fue más como si mi sistema nervioso se hubiera apagado repentinamente, reemplazado por una increíble cantidad de presión, como si alguien hubiera colocado un elefante encima de mí y hubiera presionado un botón para aumentar el peso. Podía sentir el frío metal del eje presionando mis costillas en el lado izquierdo, mientras que en el derecho, donde la rueda todavía estaba en su lugar, la mayor distancia creaba una especie de relativo alivio, pero solo hasta cierto punto. Era como si mi cuerpo se hubiera dividido en dos mitades. Una se apretó hasta casi desaparecer y la otra todavía luchaba por mantener alguna forma. La sangre que brotó de mi boca no era solo un signo de lesión interna. Era una prueba de que algo fundamental se había roto por dentro. El sonido de la caída todavía resonaba en mi cabeza cuando me di cuenta de que no podía mover las piernas. No era una parálisis común, de esas que se sienten cuando duermes sobre tu brazo. Era algo más profundo, como si los cables que conectan mi cerebro con mis extremidades hubieran sido cortados con unas tijeras oxidadas. Intenté mover los dedos de los pies, pero no hubo respuesta. Ni un temblor. Ni una chispa de sensación. Solo vacío. Mientras tanto, Leonard, que todavía estaba dentro de la cabaña, debió haber escuchado el golpe y se dio cuenta de que algo andaba terriblemente mal. Saltó del camión y corrió hacia mí gritando mi nombre. Pero sus palabras llegaron distorsionadas, como si atravesaran un muro de agua. Pude ver sus labios moverse, pero el sonido parecía venir de muy lejos. Mantén la calma, dijo, llamaré para pedir ayuda. Pero ya sabía que no era cuestión de calma. Era una cuestión de supervivencia. Lo que más me asustó no fue el dolor, o la falta de él, sino la sensación de que mi cuerpo ya no era mío. Era como si estuviera atrapado dentro de una máquina averiada, observando desde fuera cómo se desmantelaba pieza a pieza. Podía sentir el peso del camión aplastándome, pero al mismo tiempo había una extraña claridad. Como si mi cerebro se hubiera convertido de pronto en un espectador indefenso de aquella escena. Entonces vino la pregunta que no quería silenciar, ¿cómo pasó esto? No era solo que el mono se hubiera resbalado. Fue el conjunto de errores lo que llevó a ese momento. La falta de puestos de seguridad, las prisas, la elección de una herramienta barata en lugar de una fiable. Pequeñas decisiones que, sumadas, crearon la tormenta perfecta. Y ahora aquí estaba yo, pagando el precio por todos ellos. Pero en ese momento, mientras Leonard corría a buscar la radio y pedir ayuda, una cosa quedó clara. Si quería salir de esta situación, necesitaría algo más que suerte. Se necesitaría un milagro. Encaramado sobre esa ballesta, la delgada lámina de metal apenas soportaba el peso del camión. Cada movimiento del mono era como un juego de ruleta rusa, un clic más y el acero podía escaparse, provocando que el cuerpo volviera a desplomarse sobre mí. Leonard bombeó con cuidado, con los nudillos blancos por la tensión, mientras yo contenía la respiración con cada centímetro que subía el vehículo. El alivio de la presión fue inmediato, pero trajo consigo una nueva ola de dolor. Ya no era el aplastamiento brutal, sino una agonía difusa, como si cada célula de mi cuerpo estuviera siendo arrastrada por hilos invisibles. Entonces, de repente, el mono resbaló. No hubo ninguna advertencia. Un crujido agudo, el sonido de metal raspando contra metal, y el camión cayó con un ruido sordo. El dolor volvió, más intenso que antes, como si el impacto hubiera reavivado cada nervio aplastado. Mis pulmones se contrajeron y por un segundo pensé que no podría volver a respirar. Leonard dejó escapar un grito ahogado, algo entre una maldición y un sollozo, y se echó hacia atrás, con los ojos muy abiertos por el pánico. Lo siento, lo siento, lo siento, repitió, las palabras saliendo en un torrente incontrolado, como si pedir perdón pudiera de alguna manera revertir lo que acababa de suceder. Pero lo peor no fue el dolor. Fue debilidad. Al principio pensé que era solo el shock, la reacción del cuerpo al trauma. Pero luego me di cuenta de que mis piernas no respondían.
Ni siquiera un temblor. Intenté mover los dedos de los pies, pero nada. Sentí como si me estuviera hundiendo en arenas movedizas y cada intento de movimiento requería más energía de la que tenía. Me temblaban las manos y cuando intenté levantar el brazo para tocarme el pecho, este cayó al suelo como si fuera de plomo. Fue entonces cuando entendí, no era solo el dolor. Fue la sangre. Él me estaba dejando. Más tarde, los médicos explicarían que las arterias principales, las que alimentan los órganos vitales, habían sido cortadas en 5 puntos diferentes. Una sola arteria rota sería suficiente para drenar la vida de un hombre en menos de 10 minutos. Yo tenía 5 años. Y ahora, con el camión fuera de mi cuerpo, no quedaba nada para detener el flujo. La sangre se esparció dentro de mí como tinta en un vaso de agua, llenando cada cavidad, cada espacio vacío entre los órganos. La debilidad no era solo una sensación, era el colapso de mi propia circulación. Leonard intentó levantar el camión nuevamente, pero ahora le temblaban tanto las manos que apenas podía colocar el gato. Intentó hablar, decir que funcionaría, pero las palabras le salieron confusas, como si su boca no pudiera seguir el ritmo del pánico. Quería gritarle que parara, decirle que era inútil, que el mono se iba a resbalar otra vez, que ya me estaba muriendo allí, bajo ese cielo gris de Wisconsin. Pero mi voz no era más que un susurro ronco, e incluso eso requirió un esfuerzo sobrehumano. Fue entonces cuando escuché el sonido. No era la sirena de la ambulancia, todavía no. Era algo más distante, más primitivo, el rugido de un motor que se acercaba por el camino de tierra. Un camión de carga, quizá, o un tractor. Leonard levantó la cabeza y sus ojos brillaban con una esperanza desesperada. Alguien viene, dijo, como si esas 3 palabras pudieran de alguna manera detener la hemorragia, como si la simple presencia de otra persona fuera capaz de revertir lo que ya estaba en marcha. Pero yo sabía la verdad. El camión que se acercaba no llegaría a tiempo. Nadie llegaría. La debilidad ya se había extendido a mis brazos, y ahora incluso el simple acto de parpadear parecía requerir un esfuerzo monumental. Mis pensamientos comenzaron a fragmentarse, como pedazos de vidrio que caen al suelo. Me acordé de mi madre, del olor del café que hacía los domingos por la mañana. Recordé a mi padre enseñándome a cambiar una llanta, hace años, riendo mientras maldecía la llanta que no encajaba. Recordé a Leonard, el día anterior, contando chistes malos mientras tomaban unas cervezas después del trabajo. Y entonces, como si alguien hubiera accionado un interruptor, el dolor desapareció. No había desaparecido para siempre, todavía estaba allí, latiendo en algún lugar lejano, como un trueno amortiguado por una montaña. Pero ya no me pertenecía. Era como si mi cuerpo hubiera decidido que ya no valía la pena sentirlo, que la agonía era un lujo que ya no podía permitirme. En su lugar surgió una extraña claridad. Podía verlo todo con una claridad absurda, las partículas de polvo flotando en el aire, el patrón de grietas en el asfalto, el sudor corriendo por la sien de Leonard mientras intentaba, una vez más, levantar el camión. Y entonces, como si el universo hubiera decidido darme un último regalo, escuché la voz. No era una voz real, al menos no una que viniera del exterior. Era como si alguien estuviera hablando dentro de mi cabeza, con calma, casi con serenidad. No morirás hoy. No fue ningún consuelo. No fue una promesa. Era un hecho, simple y directo, como si alguien me acabara de pasar una ecuación matemática cuya respuesta era obvia. Y de repente supe que era verdad. No es que fuera a sobrevivir, no entonces. Pero esa muerte, cuando llegara, no estaría allí. No así. No aplastado bajo un camión, solo en un camino de tierra, con olor a aceite quemado y sangre seca en el aire. Y entonces, como si el tiempo mismo hubiera contenido la respiración, oí el sonido de las sirenas. Allí, bajo el peso del acero y la gravedad. Mi cuerpo ya no era mío, era una maraña de dolor e instinto, un animal herido que luchaba con su propia inmovilidad. Estaba gritando, o al menos pensé que estaba gritando, pero las palabras salieron distorsionadas, como si alguien me hubiera envuelto la lengua en un algodón. Por favor, sáquenme de aquí. Eso es lo que estaba tratando de decir, pero lo que Leonard escuchó debe haber sido poco más que un gemido entrecortado. Dudó, con los ojos muy abiertos y las manos flotando en el aire como si yo estuviera hecha de vidrio.
No puedo moverte, hombre. Podría empeorar. Y entendí la lógica: lesiones de columna, protocolos de primeros auxilios, miedo a convertir un error en tragedia. Pero la lógica no importaba. Lo que importaba era el pánico que crecía dentro de mí, una ola negra que subía por mi garganta y me asfixiaba. Así que hice lo que cualquiera haría cuando falla la razón: actué por pura desesperación. Me estiré hacia atrás. Mis dedos arañaron el frío metal del parachoques y me aferré a él como si fuera el último salvavidas en un naufragio. El esfuerzo fue brutal. Cada centímetro que lograba arrastrarme se sentía como un maratón, con los músculos ardiendo y los huesos protestando. Pero no pude parar. Porque debajo del camión podía ver el eje flotando sobre mis piernas como una espada a punto de caer. Si el mono cediera ahora, ya no sería mi pecho aplastado, sino la carne y los huesos de mis muslos, partidos por la mitad. Y ya sabía, con aterradora claridad, que no podría volver a soportarlo. Puse mis manos en la base del parachoques y empujé. Una vez. 2. Al tercero, mi cuerpo me traicionó. No era debilidad, era algo más profundo, más primario. Una violenta convulsión se apoderó de mí, como si cada fibra de mi ser se rebelara contra la existencia misma. Mi brazo derecho, que alguna vez fue lo suficientemente fuerte como para levantar motores y cadenas de arrastre, ahora temblaba en un espasmo incontrolable, una vibración tan intensa que parecía nublar el aire mismo. Y entonces, en medio de ese caos, vino la peor revelación: no podía respirar. No fue falta de aire. Fue su ausencia. Mi diafragma, aplastado por el peso del camión, había colapsado mis pulmones como un globo pinchado. Intenté tomar aire, pero fue como chupar una pajita atascada: no entraba nada. Y el pánico, antes caliente y frenético, ahora se convirtió en algo frío, una comprensión lenta e inevitable. Me estaba muriendo. No por falta de ayuda, no por hemorragia, sino porque el mecanismo mismo de la vida se había apagado dentro de mí. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo, un tambor acelerado resonando en mis oídos. Tum 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 tum, cada latido le roba un segundo al reloj. Y entonces, de repente, se detuvo. No hubo un último suspiro dramático, ni un desmayo gradual. Era como si alguien hubiera girado la llave de contacto de un coche y el motor simplemente se hubiera quedado en silencio. Tum, tum, tum. Y luego, nada. El silencio más absoluto que jamás haya experimentado. Y fue en ese momento, en el momento exacto en que se apagó el último latido, que algo se soltó. No era como en las películas, con luces doradas o túneles resplandecientes. Era más como si una parte de mí, la parte que sentía dolor, miedo y cansancio, hubiera sido arrancada de mi cuerpo y arrojada hacia arriba, liviana como una pluma. En un abrir y cerrar de ojos, estaba en el techo del taller, mirando hacia abajo. Y lo que vi ya no era yo. No hubo reconocimiento, no hubo identificación. Era solo un cuerpo destrozado, un montón de carne y metal debajo del camión, mientras Leonard, arrodillado junto a él, lloraba y se disculpaba como si fuera culpa suya. Debería haber usado los calzos, debería haber sido yo. Las palabras flotaron hacia mí, pero no me tocaron. No sentí lástima, no sentí ira, no sentí nada más que una paz tan profunda que parecía llenar cada célula de mi ser. Fue como si, después de toda una vida corriendo, finalmente hubiera dejado de correr y hubiera descubierto que el lugar donde me detuve era exactamente donde siempre quise estar. Y entonces, al lado de Leonard, los vi, dos ángeles. No como las imágenes de los vitrales, con alas y arpas, sino como presencias sólidas, reales, revestidas de algo que parecía luz condensada. Uno a cada lado, inmóvil, mirando. No intervinieron, no consolaron. Simplemente estaban ahí, como guardianes silenciosos de un momento que ya no me pertenecía. Como si el mundo hubiera ganado una capa extra de realidad, algo que siempre había estado ahí, pero que solo ahora podía ver. La mujer pelirroja, Shannon, como descubriría más tarde, se arrodilló junto a mi cuerpo, entre los ángeles. Su compañero, el único hombre canoso del grupo, se colocó al otro lado. Leonard, todavía llorando, retrocedió un poco, dándole espacio para comprobar mis señales. Sus dedos tocaron mi cuello, buscando un pulso que ya no estaba allí. Luego, con voz tranquila, casi formal, preguntó: ¿cómo se llama?
respondió Leonard, y escuché mi nombre flotar en el aire como si fuera la primera vez que alguien lo decía. Bruce Banetta. Al lado del camión, un hombre enorme, vestido con un mono azul y blanco, uno de esos monos de granjero, anchos y robustos, se cruzó de brazos. Era tan grande que el chico que tenía al lado parecía pequeño, casi frágil. El hombretón miró al suelo, a mi cuerpo tendido bajo el parachoques, como si intentara descifrar un acertijo. No había urgencia en sus gestos, solo una quietud respetuosa, como si todos los presentes supieran que ya no había prisa. Los ángeles permanecieron inmóviles, con las manos apoyadas en mi pecho, como si estuvieran sosteniendo algo invisible. No hablaron, no se movieron más allá de ese simple gesto. La luz que emanaba de su túnica no era cegadora, pero parecía llenar el espacio entre nosotros, como si uniera el mundo físico a lo que había más allá. No podía ver sus rostros, solo los contornos de sus cabezas, inclinadas sobre mí, como si yo fuera un libro cuyas páginas leían en silencio. Shannon miró al grupo que la rodeaba. No hay pulso, dijo, como confirmando algo que todos ya sabían. Nadie se sorprendió. Los bomberos voluntarios, ahora silenciosos, intercambiaron miradas que no necesitaban palabras. Uno de ellos, más joven, miró al suelo, como si no pudiera soportar ver lo que quedaba de mí allí, expuesto. Otro, mayor, asintió lentamente, como diciendo, se acabó. Leonard, todavía arrodillado, se cubrió la cara con las manos. Los ángeles no se movieron. Sus manos todavía estaban allí, firmes, como si estuvieran sosteniendo algo que nadie más podía ver. Y yo, suspendido del techo del taller, miraba todo como si fuera una película cuyos personajes no sabían que yo estaba allí. Fue entonces que me di cuenta de un detalle: los ángeles no estaban tocando mi cuerpo. Sus manos flotaban a centímetros de mi piel, como si flotaran sobre una superficie que solo ellos podían sentir. No fue un toque físico, sino algo más profundo, como si estuvieran anclando algo que ya no pertenecía allí. Shannon se levantó lentamente y se secó las manos en el mono. El hombre canoso que estaba a su lado puso una mano en su hombro, en un gesto que parecía decir, se acabó. Miró al grupo y sacudió la cabeza una vez. Nadie gritó. Nadie corrió. Se quedaron allí, quietos, como si el tiempo se hubiera calmado en ese momento y se negaran a seguir adelante. Y yo, desde arriba, entendí, ya no era mi cuerpo lo que importaba. Eso era lo que estaba pasando allí, en ese espacio entre las manos de los ángeles y el silencio de los hombres. Era como si, de repente, todos se hubieran convertido en parte de algo más grande, algo que no necesitaba explicación. El hombretón del mono volvió a cruzarse de brazos, como si esperara algo. El hombre más joven a su lado miró el reloj y luego al cielo, como si buscara una respuesta. Y Leonard, todavía arrodillado, murmuró algo que no pude oír. Luego, los ángeles levantaron las manos al mismo tiempo, como si hubieran completado una tarea. Por un segundo pensé que iban a desaparecer. Pero no. Simplemente dieron un paso atrás y se quedaron uno al lado del otro, como centinelas que habían cumplido con su deber. Y fue en ese momento que supe, no era el final. Fue solo el comienzo de algo que todavía no podía nombrar. Shannon, con manos temblorosas, seguía presionando el pecho de Bruce, como si el simple toque pudiera reavivar lo que ya se había apagado. Sus dedos buscaron desesperadamente una señal de vida, un pulso que insistía en no existir. Leonard, a un lado, sacudió la cabeza en silencio, en voz baja, casi un susurro, se ha ido. Se ha ido. Pero ella no escuchó. O no quería oírlo. Con una fuerza que parecía venir de otra parte, Shannon comenzó a abofetear la cara de Bruce. Las bofetadas resonaron en el silencio atónito de los voluntarios de los bomberos. Bruce. Vuelve. Vuelve ahora. Con cada palabra, su puño golpeaba contra la piel pálida, sus ojos muy abiertos y su respiración entrecortada. Los demás observaron, paralizados, intercambiando miradas de incredulidad. Algunos incluso retrocedieron, como si se hubiera vuelto loca. Después de todo, el hombre frente a él no tenía latidos del corazón, no respiraba. Era un cuerpo vacío. Pero sucedió algo extraño. El nombre. Bruce Fine. Le sonaba familiar, como un recuerdo lejano que se negaba a materializarse. No era su nombre, al menos no el que conocía como suyo, pero había algo allí,
una conexión que lo atraía. Como si una cuerda invisible lo arrastrara hacia atrás. Y entonces, sin previo aviso, su espíritu, que había estado flotando cerca del techo del garaje, empezó a descender. No lentamente, como antes. Esta vez fue rápido. Una zambullida brusca, como si alguien lo hubiera tirado del cuello. Y luego, ¡boom! El corazón empezó de nuevo. No había desfibrilador, no había masaje cardíaco, no había medicamentos. Solo un latido, luego otro, y otro, hasta que el pecho de Bruce se llenó de aire por primera vez en minutos. Pero el alivio duró poco. En el instante en que su conciencia volvió a su cuerpo, el dolor lo golpeó como un tren fuera de control. Fue una agonía indescriptible, como si cada hueso hubiera sido aplastado, cada nervio quemado vivo. Se estremeció, apretó los dientes y cerró los ojos, tratando de escapar. Mierda, fue todo lo que pudo murmurar, la palabra salió entre gemidos. No puedo soportarlo. No quiero esto. Y entonces, en un instante de decisión, su mente se rebeló. No. No quiero quedarme aquí. En el mismo momento, el corazón volvió a detenerse. Su espíritu se liberó, elevándose como una pluma llevada por el viento, de regreso al techo del garaje. Esta vez, sin embargo, sucedió algo diferente. Un túnel se abrió ante él. No era un pasaje cualquiera, era una estructura luminosa, inclinada en un ángulo de 45 grados, como si emergiera del propio techo. Al final, una luz intensa, tan brillante que deslumbraba, pero no dolía. Y él lo sabía. Sabía, con una certeza que no admitía dudas, que existía el camino al cielo. Para Jesús. A la paz que había sentido momentos antes. Entró sin dudarlo. La sensación era de velocidad, de aceleración, como si el propio aire lo empujara hacia adelante. La felicidad pura lo inundó. Eso es todo, pensó. Ahí es donde voy. Pero entonces, cuando estaba casi a mitad del camino, una voz lo detuvo. Bruce. No te vayas. Vuelve. Era Shannon. No podía verla, pero la escuchó claramente, como si las palabras resonaran directamente en su espíritu. Y luego, como si una fuerza invisible lo agarrara, fue arrastrado hacia atrás. El túnel desapareció. Estaba de vuelta en el garaje, flotando sobre su cuerpo, viendo a Shannon inclinada sobre él. Las bofetadas aún resonaban en el aire. Miró hacia arriba, el túnel seguía allí, la luz seguía brillando. Pero ahora algo lo estaba hundiendo. Su espíritu descendió. Y una vez más, el dolor lo golpeó como un martillo. Sus ojos se abrieron de golpe y allí estaba el rostro de Shannon, tan cerca que podía oler su aliento. Ella no se detuvo. Bruce, quédate aquí. No cierres los ojos. Pero apenas podía procesar las palabras. La agonía fue demasiada. El miedo, la confusión, la sensación de que todo era demasiado para soportarlo. Fue entonces cuando lo escuchó. No era una voz fuerte ni dramática. Fue un susurro, tranquilo, casi sereno. Si quieres vivir, tendrás que luchar. Y será una lucha difícil. No fue una petición. Fue una elección. Y, en ese momento, la respuesta fue inmediata, no. No quiero. No puedo soportarlo. El corazón se detuvo por tercera vez. El espíritu se liberó y volvió a elevarse hacia el túnel. Esta vez no lo dudó. Entró, decidido a alcanzar la luz. Pero una vez más, la voz de Shannon llegó hasta él. Bruce. Vuelve. No te vayas. Y fue retirado. Cuando abrió los ojos, el dolor era el mismo. Pero algo había cambiado. Shannon estaba allí, con los ojos fijos en los de él y la voz firme, estás entre la vida y la muerte. ¿Por qué vas a luchar? ¿Tienes esposa? ¿Tienes hijos? Y entonces, como un rayo, lo supo. Esa no era solo la voz de Shannon. Era la voz de Dios, hablando a través de ella. La misma voz que le dijo que tendría que luchar. Y de repente lo recordó. 4 hijos. Gemelos en el medio. Una esposa que lo necesitaba. No podía luchar por sí mismo, el dolor era insoportable.
Pero podría luchar por ellos. Cuando llegó la ambulancia, él todavía estaba allí. Vivo. Respiración. Y, por primera vez desde el accidente, con un motivo para no darse por vencido. Y entonces, como si el tiempo mismo hubiera contenido el aliento, se tomó la decisión. El médico miró a Laurie, su esposa, y dijo las palabras que ninguno de los dos quería escuchar. En toda mi carrera como jefe del departamento de traumatología, nunca había visto un cuerpo tan destrozado llegar vivo al hospital. Su marido tiene una increíble voluntad de luchar. Pero... hizo una pausa, como si las palabras pesaran más que el bisturí en sus manos. Pero no espero que sobreviva la próxima hora. Está gravemente herido. Hemos reconstruido las arterias, pero hay demasiado daño. Solo hemos hecho lo mínimo para mantenerlo aquí, pero el resto es irreparable. Laurie sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Le habían bombeado 3 veces la cantidad de sangre que un cuerpo humano podría contener y, sin embargo, goteaba como agua a través de un colador. El médico explicó, casi disculpándose, que las arterias principales habían sido cortadas en 5 lugares diferentes. Normalmente, con una arteria cortada, tienes 8 o 10 minutos antes de perderlo todo. Él aguantó durante más de 2 horas. Y luego, como si se tratara de un detalle científico sin importancia, añadió, no hay ningún registro en el mundo de que alguien haya sobrevivido a esto. Mientras los médicos luchaban por detener lo que quedaba de vida en él, Laurie corrió hacia el teléfono. Llamó a la iglesia. Les pidió que vinieran. Y cuando llegaron, un grupo de manos unidas en oración, alguien sugirió algo que parecía absurdo. Si el médico dijo que no aguantará ni una hora, demos gracias a Dios por cada 30 minutos que sigue vivo. Y así lo hicieron. Toda la noche. Cada media hora, una nueva oración de agradecimiento. Gracias, Dios, por otros 30 minutos. A la mañana siguiente, contra todo pronóstico, todavía respiraba. Laurie regresó con los médicos, con los ojos enrojecidos por el cansancio, pero la voz firme. Él todavía está vivo. ¿No van a hacer las otras cirugías? Los médicos dudaron. No creemos que pueda manejarlo. El riesgo es demasiado alto. Pero ella no retrocedió. Si no sobrevive, no sobrevive. Pero tenemos que intentarlo. Y así, con su permiso, los bisturís volvieron a cortar. Los días siguientes fueron una confusión de anestesia, tubos y dolor. 5 cirugías mayores en un año. Más de 365 días en un hospital. Su cuerpo, alguna vez fuerte, ahora era un mapa de cicatrices. Los médicos solo habían salvado 2 trozos de intestino delgado, poco más de 60 centímetros, cuando un adulto sano tiene casi 20 años. ¿El resto? Aplastado, irrecuperable. Tuvimos que eliminar casi todo, dijeron. No podrás vivir así. Estuvo en coma inducido médicamente durante semanas. Desarrollado a base de suero, perdiendo peso todos los días. Cuando despertó, era piel y huesos, un fantasma de lo que era antes. 65 libras menos. Los huesos de su cadera sobresalían como puntas de cuchillo debajo de su piel. En noviembre de 2006, uno de los 2 trozos de intestino que habían salvado murió. Otra cirugía. Otra cicatriz. Otra batalla perdida. Los médicos empezaron a decir que no había nada más que hacer. Vas a morir de hambre. No podemos mantenerte con vida por mucho tiempo. Él, sin embargo, no lo aceptó. Peleó con el equipo, exigió el alta. Dame una bolsa de colostomía, lo que sea. Ya no soporto estar aquí. Pero ellos se negaron. No estás listo. No sobrevivirás ahí fuera. Hasta que, una mañana, a miles de kilómetros de distancia, un hombre llamado Bruce Carlson se despertó a las 5 de la mañana con una voz que no era la suya. Compre un boleto. Vaya a Wisconsin. Ore por él. Haré un milagro. Intentó ignorarlo. Se lo dijo a su esposa, pero no actuó. A la mañana siguiente, la misma voz, a la misma hora, como un divino despertador. Compra el boleto. Ve. Yo actuaré. Esta vez obedeció. Recitó de memoria, mirad, hermanos,
como habéis sido llamados, no hay muchos sabios según las normas humanas, ni muchos poderosos, ni muchos de noble cuna. Pero lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios. Lo débil escogió para avergonzar a los fuertes, y lo insignificante, lo despreciado, y lo que es nada, para deshacer lo que es, para que nadie pueda jactarse delante de él. El presentador guardó silencio. La cámara captó el momento en que parpadeó, como si las palabras hubieran golpeado algo dentro de él. Andy continuó, sin apresurarse: yo era el peor candidato posible. Un drogadicto, un rebelde, un tipo que odiaba a Dios. Pero eso es exactamente por lo que él me eligió. No fue por mis méritos. Fue para mostrar que el poder no viene de nosotros, sino de Él. Para que cuando la gente me mirara y viera un milagro, no dijeran, oh, Él era especial, sino más bien, Dios es real. Hizo una pausa, mirando directamente a la lente. ¿Y sabes qué es lo más loco? Después de todo esto, sigo siendo un pecador. Todavía lucho con mis dudas, mis heridas, mis debilidades. Pero ahora sé una cosa: Dios no espera que seamos perfectos. Solo espera que gritemos por Él. Y cuando gritamos, aunque sea con la voz más débil del mundo, Él responde. A veces con un ángel que no ves. A veces con una mujer que obedece sin entender. A veces con un extraño que se despierta. A las 5 de la mañana con una voz en el oído. Y a veces, sonrió, casi con timidez, con una descarga eléctrica en medio del hospital. El público se rió, pero Andy no apartó la mirada. No fue fácil. Aprender a caminar de nuevo, a leer, a vivir sin la mitad de mi intestino. Había días en los que quería rendirme. Días en los que miraba el techo del hospital y decía, Dios, llévame. No puedo más. Como yo, solo saben hacer una cosa: gritar pidiendo ayuda. Respiró hondo, como si las palabras tuvieran peso. Entonces, si estás viendo esto ahora mismo y crees que Dios no puede usarte, o que tu vida está demasiado arruinada, o que no lo mereces, bueno, soy la prueba viviente de que a Él le encanta tomar la basura y convertirla en un testimonio. No porque seamos fuertes, sino porque Él lo es. Que toda esa lista de buenas obras es inútil, para que nadie pueda jactarse delante de Él. Mire, no puedo dar mi testimonio y decir, fue porque leí toda la Biblia, hoy la leo, pero no es por eso que Dios me salvó. Tampoco puedo decir, fue porque memoricé versos, tomé las decisiones correctas o fui un esposo ejemplar, un padre devoto. No. Todo eso sería mentira. Yo no era así en absoluto. La única razón por la que Dios me rescató fue su misericordia. Su gracia. Nada que ver conmigo. Y voy a seguir contando esta historia, tratando de ser fiel a Dios por el resto de mi vida, porque lo que quiero que la gente entienda es: hay un Dios que nos ama a pesar de nosotros. Incluso cuando oramos, oramos y oramos, y la respuesta no llega como queremos. Y eso, para muchas personas, incluyéndome a mí, en varios momentos es un dolor que no tiene nombre. Ves a Dios actuando de maneras increíbles en una situación, pero en la siguiente parece que no escucha. Lloras, insistes y nada. Y luego viene la duda: ¿me ha abandonado? O peor, ¿no lo merezco? Pero Dios dice que la fe es ver lo que Él está haciendo, incluso cuando nosotros no lo vemos. Es una locura, ¿verdad? Nos contratan para confiar sin tener todas las respuestas. Y ahí es donde las cosas se ponen difíciles. Ahí es donde la teoría se convierte en práctica y la fe deja de ser solo palabras. Y, para ser honesto, soy una prueba viviente de ello: un hombre que ha resucitado 3 veces, al igual que esas 8 en la Biblia, y, sin embargo, todavía lucho con dudas. Todavía lucho con la fe. Todavía lucho con el pecado. No importa lo que haga, sigo siendo yo. ¿Pero Dios? Dios sigue siendo Dios. El hacedor de milagros. Que nos ama de una manera que no tiene sentido. Y no dejó de hacer milagros. Todavía hoy está en el negocio de transformar vidas. ¿Recuerda cuando dije que mi esposa me había dicho algo extraordinario antes del accidente? De hecho, fue 2 días antes. Era el 14 de noviembre. Comencé ese trabajo el mismo día y llegué a casa después de un turno de 13 o 14 horas. Los chicos ya estaban dormidos.
Mi esposa me había guardado un plato de cena y lo había metido en el microondas. Terminamos discutiendo mal. Ella empezó a decir que necesitábamos vender el negocio, que yo tenía que dejar todo y dedicarme al ministerio a tiempo completo. No vuelvas mañana, me rogó. No vuelvas a ese trabajo. Nunca antes habíamos tenido esta conversación. Terminé golpeando la mesa con el puño y diciéndole que se callara y me dejara en paz. No quería oír eso. Trabajaba en la iglesia, incluso bromeé acerca de llamarla la señora de la iglesia del sábado, y no fue exactamente un cumplido. Pero en ese momento ni siquiera quería saberlo. No tenía ningún interés en renunciar a mi vida para ir al ministerio. Me gustaba mi trabajo, me ganaba la vida bien, disfrutaba estar al aire libre, arreglando cosas que nadie más podía arreglar. Eso es lo que hice. Y no quería que ella me llenara con eso. Lo último que dijo, antes de salir de la cocina, fue repetir 3 veces, Bruce Benacta, ¿qué hace falta para que te entregues a Dios? 2 días después lo descubrí. Fue entonces cuando el camión me atropelló. Un año después, cuando conté esta historia por primera vez en la iglesia, hablé de cómo Dios tenía un plan perfecto, cómo envió a los ángeles, me trajo de vuelta a la vida y ahora tenía este testimonio increíble. Incluso dejé escapar que tal vez el accidente fue idea suya, para que todo esto sucediera. Al día siguiente, sentado a la mesa de la cocina, el Espíritu Santo me corrigió enseguida. Él dijo, no vuelvas a torcer la verdad de esa manera. No era mi intención que sucediera. Intenté detenerlo. Le dije a tu esposa que te rogara, por mi espíritu, que no volvieras a trabajar al día siguiente. Golpeaste la mesa y gritaste, cállate, déjame en paz. Pero no era ella con quien estabas hablando. Fui yo. Te estaba suplicando a través de ella y me dijiste que me callara. Continuó, traté de evitar eso. No vuelvas a decir nunca más que fui yo quien lo causó. Fue mi misericordia la que envió a los ángeles para salvarte, porque traté de detenerlo. El diablo tenía un plan, pero usé a tu esposa para tratar de protegerte, para hacerte rendir, para que no terminaras ese trabajo, no regresaras. Algunas personas lo llaman intuición femenina, no lo sé. Ella no sabía que algo malo te iba a pasar, pero sintió algo extraño. Ella comenzó a llorar, rogándote que no fueras. No se trataba de que ella supiera el peligro, sino de obediencia versus desobediencia. A veces, cuando hablo en público, muestro mis cicatrices y digo, estas son las marcas de la desobediencia. Si hubiera obedecido a Dios, si hubiera escuchado cuando Él me llamó al ministerio, porque Él me llamó y huí, no tendría estas cicatrices. No habría perdido todo por lo que trabajamos tan duro. Pensé que era invencible. Nunca imaginé que sucedería un accidente. Pero sucedió. Y ese año en el hospital, teníamos un seguro con un deducible del 20%, y nuestra parte era de $400,000. ¿Loco? Así que esa es la historia completa. Dios trató de detenerme, pero en mi desobediencia, no escuché. Bruce, experimentaste varios milagros en manos de Dios, que cambiaron tu vida aquí en la tierra. Antes de regresar al cielo para siempre, ¿cuál es la pasión que arde en tu corazón en este momento? Para mí, lo más importante es dejar claro que Dios está vivo, está activo y todavía está en el negocio de realizar milagros. Pero, más que los milagros, lo que me marca es darme cuenta de que Él nos ama. Nadie necesita decirme cuáles son mis defectos. Conozco mis basuras, mis luchas, mis problemas, emocionales, mentales y espirituales. Lo sé de memoria y salteado. Y aún así, cuando grité Señor, ayúdame, cuando estaba en el fondo, en completa desobediencia, Dios envió a los ángeles. Ella le ordenó a esa mujer que me devolviera la vida. Realizó todos esos milagros, todas esas curaciones en el hospital. Y luego, cuando comencé a contar esta historia, Él continuó actuando. Para mí esto solo prueba una cosa, su misericordia no tiene fin. Moriré de nuevo, como aquellos 8 que resucitaron en la Biblia. He visto a alguien resucitar a los muertos. En mi cabeza, eso parecía un milagro gigantesco y absurdo. Y realmente es un gran milagro, pero no será el último. Al igual que los 8 de la Biblia, volvieron a morir. Yo también moriré de nuevo. Entonces, al final, ni siquiera la resurrección dura para siempre. El verdadero milagro,
El mayor de todos, es cuando alguien recibe a Jesús como Señor y Salvador. Porque cuando esa persona muera, no pasará la eternidad en el infierno. Vivirá por siempre en lo que realmente importa. La Biblia dice que el cielo es un lugar perfecto. Y si es perfecto, allí no puede haber pecado, porque el pecado es imperfección, es corrupción. Dios lo deja claro, es un lugar sin mancha. Allí nadie acepta el pecado. Pero el problema es que todos pecamos. Entonces, por lógica, nadie merecería entrar al cielo. Pero Dios hizo algo al respecto. Tenía un plan. Envió a Jesús a vivir una vida perfecta, pagar el precio, morir como sacrificio por los pecados de todos. Y si aceptas este sacrificio, si reconoces que Él hizo esto por ti, entonces su justicia lava tu pecado. La justicia de Cristo llega a ser tuya. Y entonces sí, podrás pasar la eternidad con Él. Por eso ese hombre tuvo un destino diferente. No fue por su mérito, sino por la justicia de Jesús, quien llegó a ser suyo. Y he hablado con otras personas que llegaron al final del túnel, que murieron de un ataque cardíaco, una sobredosis, ahogamiento, un derrame cerebral, y Dios o un ángel los envió de regreso, diciéndoles que aún no era su momento. Pero lo que más me impactó fueron las pocas personas con las que hablé que murieron y se fueron al infierno. Eran ateos, gente que no quería a Dios, que rechazaba a Jesús. Pero cuando resucitaron, regresaron cambiados. Ya no eran ateos. Y hoy dicen, como yo, a quien quiera escuchar, Jesús es real. Para mí, de eso se trata. Se trata de mostrarle a la gente que Dios está vivo, que nos ama a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestros problemas. Y si eres cristiano y estás luchando, si todavía caes en el mismo pecado, si tienes dudas, si cargas con heridas, te pregunto, ¿quieres unirte al club? Porque yo también estoy en esto. No tengo todas las respuestas, solo sé que estamos atrapados en este cuerpo de carne. Pero en el momento en que dejemos atrás este cuerpo, prepárense, será increíble. Volverás al lugar donde, en el fondo, siempre quisiste estar. ¿Estoy deseando que llegue? Por supuesto. Mi esposa odia cuando digo esto, mis hijos adultos ponen los ojos en blanco, pero no me importa. Va a ser el mejor día de cualquiera de nuestras vidas. Fue después de todo esto que nació el ministerio. La gente puede encontrar lo que estamos haciendo en sweatbreadministries.com. Ahí es donde compartimos ese mensaje. Y ahora, para terminar, me gustaría orar por todos nosotros. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por tu gracia, por tu amor que no merecemos. Gracias por ofrecernos la salvación, por darnos la oportunidad de reconciliarnos contigo. Pido Dios por cualquiera que esté viendo este vídeo y aún no tenga una relación contigo. Si hay alguien que sabe, en el fondo de su corazón, que no está en paz contigo, Señor, tú dijiste que quieres que todos se salven, que todos tengan la oportunidad de pasar la eternidad a tu lado. Dijiste que tu espíritu atrae a la gente hacia ti. Por eso les pido que utilicen este testimonio, este vídeo, para tocar corazones ahora y en el futuro. Si estás escuchando y sientes un llamado en tu corazón, si nunca has recibido a Jesús como Señor y Salvador, es simple. No necesitas palabras elegantes, solo necesitas ser sincero. Te daré un ejemplo de lo que puedes decir, pero las palabras tienen que ser tuyas, dichas desde el fondo de tu corazón: Señor Jesús, soy un pecador. He pecado contra ti y contra los demás. Hoy te pido perdón. Me arrepiento de mis pecados y te pido que seas mi Señor y Salvador. Te invito a mi corazón. Oro para que a partir de hoy tengamos una relación íntima. Espíritu Santo, transfórmame en la persona que Dios quiere que sea. Y todos los hijos de Dios dijeron, amén. Te damos gracias, Señor, por todos los que miran, escuchan y luchan, ya sea con enfermedades físicas o con batallas mentales o emocionales. Te los damos ahora. Declaramos sobre ellos la curación, porque tú dijiste que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Entonces, hablamos de vida, hablamos de restauración, porque tú eres el gran médico, el mejor de todos. Moriste en la cruz y pagaste el precio no solo de nuestros pecados, sino también de nuestras enfermedades, de nuestros dolores, de nuestros desperdicios. Pagaste por todo. Y tú dijiste que podemos llegar a tu trono con confianza, no por nosotros mismos, sino por ti.
por la obra que Jesús completó en la cruz. Así que animamos a todos los que miran ahora o en el futuro. Te pedimos que los encuentres exactamente donde están, en sus necesidades. Que todo sea para tu honor y gloria. Eres el gran médico, el gran unificador, el mejor médico que jamás haya existido. Te amamos, Jesús. Tu nombre es genial. Amén. Amén. Amén.